Muy buenos días. Vamos a esperar unos segundos antes de empezar para que entren más gente al conversatorio. Bueno, voy a empezar ahora con la introducción. Pues bienvenido a todos a el cuarto episodio de Buscando el Centro en Colombia. Esta vez tenemos el honor de hablar con Juanita Gobertos, que ha tenido varios cargos importantes en el gobierno de Colombia. Ahora es congresista del Partido Verde. Si me permite un minuto, voy a cambiar a inglés porque vamos a hacer interpretación al inglés. Good morning, everybody. Thank you for joining us today for the fourth episode of Looking for the Center in Colombia. Today, we're very honored to have Juanita Gobertos with us, who's had very high roles in the Colombian government, particularly during the peace process, and is now a congresswoman from Bogota for the Green Party. If you want to listen to this, we're going to do this in Spanish. If you want to listen to it, the interpretation in English, please just hit the icon at the bottom that says interpretation, and you'll have the joy of listening to the wonderful interpretation skills of Gloria Mejia. So thank you for that. Bueno, entonces, gracias por estar con nosotros de nuevo. Pues antes de empezar con el conversatorio, quiero mencionar unas cositas. Vamos a tener otro episodio de eso adentro de 2 semanas y estamos a punto de anunciarlo, pero hay que confirmar unas fechas, pero si quieren saber más de eso, siempre pueden consultar nuestro sitio web, ccacanada.com. Y también el 27 de abril vamos a presentar nuestro gala anual en honor de Wade Davis, el antropólogo, con Session Shah, otro honorí de Brookfield Asset Management. Ese es el jefe de inversión para toda la empresa Brookfield en el mundo. Gillian Tett va a ser la moderadora del conversatorio entre ellos. Gillian es del Financial Times de Londres y escribe varias cosas en su columna, pero también en una cosa que se llama dinero moral o moral money. Y acabamos de confirmar la participación del expresidente Juan Manuel Santos también, y vamos a punto de confirmar. Es el 27 de abril, es gratis y va a empezar a la hora 11 de la mañana, hora Colombia, 12 de hora del este de los Estados Unidos. Y nada más hay que registrar antes, pero como dije antes, es gratis. Bueno, con eso debemos empezar ya con el conversatorio con Juanita. Bienvenida, Juanita, es un placer. Y siempre estamos con Sandra Borde, nuestra comoderadora, autor, profesor de la Universidad de los Andes, una mujer de renombre en Colombia y afuera de Colombia por sus pensamientos y sus ideas y sus comentarios sobre la política en Colombia y fuera de Colombia en el ramo internacional también. Entonces, Sandra, bienvenida. Hola, Ken, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están acompañando y por supuesto buenos días, Juanita, y muchas gracias por darnos el sí en esta invitación que les estamos haciendo a varios de los líderes y de las personas que han participado y que han sido protagonistas pues de esta discusión alrededor de lo que es el centro y digamos el proceso político a través del cual se está gestando. Yo tal vez empezaría por hacer la misma pregunta que le he hecho a todos en esta etapa inicial de la conversación y es, digamos, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el centro político en Colombia es una figura relativamente nueva, que es el resultado justamente del ensanchamiento del continuo político e ideológico colombiano, un continuo que hasta el final del conflicto armado era un conflicto muy de centro derecha, un continuo, perdón, muy de centro derecha y ahora en la medida en que se ha ensanchado hay como un lugar un poco más amplio para que se desarrollen estas ideas de centro. Entonces empezaría por preguntar dos cosas y es
¿construirías una síntesis de lo que están empezando a hacer esas ideas? Y creo que en eso, como en todas las discusiones políticas e ideológicas, uno se define con respecto a los otros también. Entonces, ¿cómo pondrías, cómo definirías esas ideas respecto a los otros actores de ese continuo político e ideológico? Y creo que la segunda parte de la pregunta es, en ese escenario de gestación de las ideas de centro, ¿qué papel juegan los verdes, que es el partido al que perteneces? ¿Qué crees que traen? Siempre pregunto en términos de la ventaja comparativa que ofrecen los verdes en el escenario, como digo, de gestación de estas ideas de centro. Sandra, Ken, muchísimas gracias por esta invitación, pero sobre todo gracias por hacer este conjunto de webinars para tratar de definir el centro. Como dice Sandra, yo comparto que se trata de un proceso relativamente nuevo y ayudar a definirlo es un reto grande. Así que, insisto, gracias por este espacio más allá de mi participación para que más personas ayuden a contribuir a consolidar esa visión. Arranco entonces por estas primeras preguntas. En la coalición de la esperanza, que por supuesto no agota el centro, pero es una de las alternativas que está buscando tratar de definir el centro, venimos trabajando en un comité programático en donde cada uno de los precandidatos y precandidatas tiene un representante. Yo hago parte del comité en representación del Partido Verde y justamente venimos tratando de construir esas ideas, tanto de cómo gobernar, es decir, qué principios éticos guiarían nuestra visión de cómo se hace un buen gobierno y digamos qué nos une y qué une a este grupo de precandidatos. Y luego y sobre todo, creo que es el que más tiene que ver con tu pregunta, digamos ideológicamente y desde un punto de vista de política pública, qué guía nuestra visión de lo que significa ser buena política pública y en qué medida es distinto de los otros. Arranco por los primeros porque creo que no es menor. También creo que ayuda justamente a contrastar con otras alternativas. Lo primero es que esta coalición ha hecho un ejercicio por decir, somos un colectivo, aquí hay un grupo de personas que han venido haciendo una trayectoria política larga, quien decía con razón al inicio, ojo, acá hay muchos hombres blancos mayores, eso es cierto, estamos en un proceso de lograr vincular a más personas, allí está Ángela María Robledo, pero queremos también, hoy hay justamente una convención de Estamos Listas en Onda, queremos que una mujer como Francia Márquez, que ha estado cercana al pacto histórico, pero también ha tenido sus diferencias grandes con el pacto histórico, ver si toma una decisión de estar un poco más hacia esta alternativa, veremos si eso es posible. Hay gente como Cecilia López, por ejemplo, a quien hemos buscado también. Yo creo que hay formas de ensanchar aún más, pero hay un eje común y es que este es un colectivo, esta no es una visión de caudillos. De hecho, si uno mira las encuestas, varía, ¿no? La gente a veces asume que Fajardo sería el que ganaría allí, pero hay varias encuestas donde Juan Manuel Galán o Humberto de la Calle les va muy bien. Es decir, son personas que tienen un chance y que no simplemente están en torno al proyecto político, digamos, de un Mesías. Allí hay un elemento para mí muy importante de tratar de recuperar la confianza en la política, en ese eje ideológico de izquierda, centro y derecha. A veces se deja de lado casi que otro eje, si se quiere, perpendicular, que es cómo tratar de hacer una política transparente en la que la gente sí pueda confiar. Eso parecería lo mínimo, el punto de entrada, pero creo que en esa discusión a veces dejamos de lado un poco el hecho de que la gente está harta, hastiada de la política, no confía, no cree casi nunca en esas categorías, porque siente que les da lo mismo, que al final los políticos terminan transando, digamos, en función de intereses que no necesariamente son los de la mayoría y que en ese sentido no logra conectarse. Este es un grupo de personas sin duda distintas trayectorias, unos más de política independiente, unos más hacia la izquierda, unos un poco más de digamos, partidos tradicionales como fue el Partido Liberal, y donde hay personas que venían de allá, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, etcétera, pero que han marcado distancia en distintos momentos y han dicho, hay principios éticos que no vamos a comprometer. Entonces, digamos, creo que ahí hay un eje importante de tratar de hacer una política transparente, no clientelista, no basada en transacciones burocráticas, que haga que podamos recuperar esa confianza. Se le ve muy de hombres blancos centralista, pero si uno mira, digamos, los orígenes, incluyendo los precandidatos verdes, ahí hay gente de Boyacá, de Caldas, de Norte de Santander, de Antioquia, de Nariño, de Cesar, de Santander. O sea, creo que hay que ayudar a mostrar no solamente a dónde vienen, sino justamente que digamos, cómo tienen ese enfoque territorial y no simplemente pensado desde Bogotá.
son un grupo de personas que creen en serio en la democracia. Si ustedes los miran, a pesar de sus diferencias, son personas institucionalistas que no creen en el autoritarismo, no creen en visiones populistas de que es el líder o la lideresa quien tiene la razón por encima de unas reglas del juego, que es en particular quienes están en el poder los que tienen que acatarlas. Han sido críticos de sus propias colectividades y en ese sentido son capaces de decir no me voy a saltar las reglas del juego éticas ni legales simplemente porque quienes están cerca a mí ahora están en el poder. Yo creo que eso también es importante en un momento en el que globalmente estamos viendo amenazas a la democracia justamente por caudillos populistas que están dispuestos a decir el pueblo soy yo y me salto las normas del juego. Son personas además justas en el sentido de ser capaces, por ejemplo, frente a nuestro conflicto armado, de condenar las distintas violencias que han sido, por ejemplo, contundentes frente a los falsos positivos cometidos por el Estado o la connivencia con el paramilitarismo, pero también han estado allí listos para no justificar de ninguna manera la lucha armada. Cuando uno analiza varios de los discursos de algunos de los líderes de izquierda y de derecha, se encuentra justificaciones de lado y lado, y en ese sentido ayudar a sanar, ayudar a unir parte por reconocer las distintas violencias, pero no justificar ninguna, ni pretender decir que alguna de esas violencias era un derecho o tenía razón de ser. Ahí hay un eje común también en ellos. Son personas dialogantes que tienen capacidad de discutir con sectores distintos. Yo creo que eso es muy importante para unir al país. Yo sí creo de nuevo que este fenómeno de polarización pues cada vez hace más difícil reconocer algo en el otro. Una idea, independientemente de quién la dé, debería ser evaluada por sus méritos y no por quien la propone, y estas son personas capaces de escuchar. Entonces, digamos, hay algunos elementos de caracterización de cómo creo yo que estas personas hacen la política y qué los caracteriza. Dicho eso, y paso un poco a la segunda parte de tu primera pregunta, es como, ¿no? ¿Qué visión de política pública tienen, y a partir de allí cuáles creemos que son prioridades para quien ejerza el próximo gobierno a partir de 2022? Lo primero es que en ese continuum que está lleno de grises, donde no es que sea, ¿no?, un sector de izquierda, claramente un sector de centro y claramente un sector de derecha, sino que hay matices en ese continuum, pues uno se encuentra en una visión, si se quiere, de política económica, en una visión de derecha que tiene, digamos, el entendimiento de que la economía solita, sin regulación, tiene la capacidad por sí sola de generar riqueza, y más aún tiene la capacidad de distribuir la riqueza, digamos, sin que haya un rol más preponderante del Estado. La visión típicamente más a la izquierda es digamos, direccionamiento del Estado de la economía, que entiende que es a través de la intervención del Estado que se puede generar no solo riqueza, sino distribución de ella. Y digamos, ahí el énfasis está más puesto en la distribución que en la generación de riqueza. En el lado derecho del espectro está más puesto en la generación de la riqueza que en su distribución. Típicamente las visiones más hacia el centro, centro izquierda, centro derecha, y hay énfasis, pues buscan tratar de decir, lo primero es que necesitamos una economía de mercado capitalista que permita el crecimiento económico a través de la innovación, la productividad, para generar más riqueza. Vamos, ahí hay un primer consenso, y es: no generamos como país suficiente riqueza. Y un segundo elemento es que tenemos un sistema de tributación absurdo que lo que hace es dejarnos exactamente igual en términos de redistribución post-tributación. Es decir, a este país le daría lo mismo comparativamente con los países de la OCDE no tributar, porque somos el que menos de todos los países de la OCDE redistribuye post-tributación. Entonces, digamos, nuestra lógica un poco más al centro es: generemos más riqueza, pero seamos serios en términos de gravar con más altos impuestos a la riqueza, particularmente concentrada en las personas naturales. Colombia en general, frente a las personas naturales, tiene un campo grande para crecer en términos de tributación, en dividendos, en asegurar que realmente esos recursos se usan para redistribuir, para cerrar brecha de pobreza y de desigualdad. Entonces, digamos, eso hace, en términos muy esquemáticos, que busquemos una combinación entre mercado para la generación de riqueza y Estado para la garantía de redistribución y de corregir fallas del mercado. Lo propio pasa con temas, por ejemplo, de libertades o de derechos. Entonces,
una visión típicamente más a la derecha, y teníamos una gran discusión la semana pasada en medios a raíz de esto. Un representante del Centro Democrático decía, no, lo que pasa es que frente al tema de género, las cuotas están acabando y los porcentajes de paridad están acabando con la unidad nacional. De alguna manera entienden que es la sociedad solita la que debe hacer procesos de transformación cultural y que no debe haber ninguna intromisión del Estado, entienden ellos. Esto era con referencia a la posibilidad de que participen más mujeres en política, en particular en este caso era la posibilidad de tener una mejor representación de mujeres en la rama judicial, sobre todo en los altos escalones de la rama judicial, altas cortes y tribunales, donde empieza a haber mucho menos mujeres que las que hay en la base de la pirámide en los juzgados, donde sí opera el mérito, el concurso, y entonces ahí hay mujeres en 52%, si uno empieza a ver tribunales ya solo 30%, y a nivel de altas cortes, el caso de la Corte Suprema es el peor, que está por debajo del 10% de la participación de mujeres. Entonces ahí hay una versión de derecha que dice no intervenga solito y por lo tanto no hay participación del Estado en transformaciones culturales. Una visión, digamos, mucho más a la izquierda busca decir, cuidado, aquí tenemos que directamente hacer una serie, ¿no?, de garantías, de correcciones, de participación, en donde haya cuotas, en donde haya posibilidad de que haya reglas de paridad para la participación. En ese eje, por ejemplo, nuestra coalición es más de centro izquierda, porque tira más hacia el reconocimiento de que tiene que haber esa corrección de ese tipo de, digamos, de desigualdades que existen en función de patrones culturales, y que es a través de cuotas que podemos, por ejemplo, lograr una mayor equidad y mayor participación de la mujer. Eso, digamos, como dos ejemplos de ejes en los cuales yo creo que ayuda a mostrar dónde está el centro o la centroizquierda frente a otras alternativas. Dicho eso, y con eso cierro este primer punto, perdón lo largo, pues creemos que el énfasis para lo que se nos viene, sobre todo porque venimos de una crisis histórica, digamos, en donde Colombia venía en un proceso lento, pero ahí iba, de reducción de pobreza, de mejoramiento de condiciones de salud, de mejoramiento de acceso a educación, todavía lento, pero ahí iba. Y lo que nos viene con la pandemia, pues es una regresión de por lo menos 10 años de lucha contra la pobreza, y eso implica que el grueso de lo que tengamos que hacer sea hacia adelante poner el énfasis en la generación de empleo y en la reducción de pobreza. Y eso implica, insisto, un sistema redistributivo mucho más serio, una verdadera reforma tributaria que le apunte a cobrarle impuestos serios a quienes tienen mayor riqueza y generan mayor ingreso para poder redistribuir. Luego, un deterioro brutal de la seguridad a lo largo de este gobierno. El gobierno pasado venía en un proceso a través del proceso de paz de empezar a consolidar la seguridad territorial. Eso sin duda empezó mal desde finales del gobierno pasado, pero termina de empezar a deteriorarse con este gobierno, con lo cual pues tenemos un incremento en este gobierno del 175% en las masacres, un incremento del 29% en el homicidio de líderes, en fin, toda suerte de manifestaciones de desestabilización territorial que implican realmente tomarse en serio el retomar una política de seguridad territorial basada en la protección de la vida, en la implementación del acuerdo de paz, en la presencia del Estado en las distintas zonas del territorio, mucho más allá de la voluntad que este gobierno en su momento expresó a través del liderazgo del no, y que luego dice que defiende la implementación del acuerdo de paz, pero que en la vida real pues no avanza, y lo hemos demostrado a través de distintos informes de seguimiento en la implementación real. Y la tercera prioridad, y de nuevo muy relacionada con lo que estamos viviendo, pues es el reconocimiento de que somos el segundo país más biodiverso del mundo, que en un mundo en el cual la pandemia detuvo toda la capacidad mundial, no solo de productividad, sino de interacción social, pues lo que nos está diciendo a gritos el mundo es la mejor manera de prevenir este tipo de pandemias es con los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad. Y Colombia está sentado en ese sentido en una mina de biodiversidad, pero que tiene que saber proteger y que por lo tanto tiene que asumir sus valoraciones de qué política pública escoge en función de que estamos sentados sobre ese lugar. Lo que ha venido pasando a lo largo del último año es un incremento del 36% en la deforestación en la región amazónica, básicamente liderada por procesos de acaparamiento de tierras y de baldíos, y en ese sentido, si no nos sentamos realmente a tener el plan de descarbonización de la economía, a generar un proceso de protección serio de la biodiversidad,
pues difícilmente vamos a no solo ser capaces de tener algo de ventaja comparativa frente al mundo, sino realmente enfrentar dilemas existenciales como son este tipo de pandemias. Entonces, primera intervención un poco larga, pero como para dar algunos de los elementos en los cuales hemos venido trabajando en este comité programático. Perdón, y olvidé la última de Sandra, que es el rol del Partido Verde. El Partido Verde juega un poco, Sandra, de armador. Hasta el momento, en los miembros de la coalición de la Esperanza somos el único, digamos, nuestros precandidatos son los únicos que tienen una personería jurídica. Como ustedes saben, el nuevo liberalismo está en un proceso judicial para recuperar su personería jurídica. Dignidad está también en un proceso ante el Consejo Nacional Electoral para ver si la decisión le permitiría tener acceso a una personería jurídica. Eso significa que todavía tenemos varias alternativas. Una es, y lo hemos dicho ya públicamente, justo el viernes antes de Semana Santa, hubo dirección nacional del Partido Verde y hubo decisión de abrir la posibilidad a que quienes quieran de la coalición de la Esperanza ingresar al Partido Verde tendrán puertas abiertas. En ese sentido, este puede ser un proceso no solamente de coalición para una presidencial, sino también un proceso de fortalecimiento del Partido Verde con el ingreso de distintos sectores, unos más a la izquierda, como puede ser Ángela María, como puede ser Jorge Enrique Robledo, otros más hacia el centro, como centro derecha, incluso como puede ser Juan Manuel Galán, en fin, y poder robustecer el partido. Pero también existe la posibilidad de que si estos precandidatos logran acceder a otra personería jurídica por estos caminos o porque haya otra personería jurídica a la que quieran acceder, terminemos formando una coalición, con lo cual el partido, digamos, seguiría con el grupo de líderes que ha venido participando, seguramente robustecido por otras personas que hacia adelante ingresen, pero no habría un ingreso directo de estas personas. Yo creo que eso ha servido un poco como para ir generando una plataforma. Ha sido confuso, a veces la gente dice, pero es que salen a pelear y entonces Cintia Asprilla dice una cosa, usted dice otra. Es difícil. Yo soy nueva en política electoral, pero creo profundamente en el fortalecimiento de los partidos políticos. Creo que una buena democracia tiene que tener un proceso basado en el fortalecimiento de sus partidos. El Partido Verde no tiene un líder que nos esté, ¿no?, a punta de rejo diciendo qué hacer. Es un partido deliberante, tiene distintas facciones, pero ahí paso a paso creo yo hemos ido tomando decisiones y la decisión es ir con la coalición de la Esperanza, garantizar que quienes quieran ingresar ingresen, robustecer, nuestras listas hacia adelante en coalición o con el ingreso de estas personas. Entonces ahí vamos, no siempre es fácil hacer partido, pero creo que es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Juanita, haciéndole seguimiento a la primera parte de la respuesta, y digamos como para profundizar un poco en la discusión sobre la naturaleza misma de la coalición, si eventualmente es una coalición. Me estaba preguntando, digamos, ustedes siempre, particularmente el Partido Verde, y yo creo que Compromiso Ciudadano y Fajardo también han hecho mucho énfasis en eso. Digamos que un track es obviamente el de política pública y el de propuestas concretas, y otro es el de cómo hacer política, ¿no? Es la discusión más ética y sobre cómo haciendo campaña se devela mucho de lo que va a pasar haciendo gobierno. Bueno, en fin, la importancia de las reglas del juego y la importancia de los principios, digamos, en el ejercicio de la política. Ese creo que ha sido un tema recurrente, como digo, tanto en el Partido Verde como en Compromiso Ciudadano, y parece ser, por lo que nos acabas de decir, un tema fundamental para la coalición. Me pregunto con eso en mente, cómo mantener un balance o cómo resolver la tensión mejor entre esa propuesta concreta y esa necesidad que coincidimos es grandísima de inyectarle un poco más de principios y de ética al ejercicio de la política en Colombia, y el otro tema que es el tema de la elegibilidad. Porque, digamos, alguna gente puede sugerir, a mí a veces me lo parece, pero digamos, es una discusión totalmente abierta, que tanto purismo, por calificarlo de alguna forma, puede terminar afectando los chances políticos que eventualmente tengan. Y traduzco eso como a una pregunta mucho más concreta, y es la posibilidad de expandir la coalición hacia sectores
que probablemente han sido cuestionados por formas, y no quiero hablar de corrupción necesariamente, porque ese no creo que sea el punto, pues hacer clientelismo no es necesariamente hacer corrupción, y esa es una forma de hacer política que ustedes que no suscriben, digamos, pero me pregunto, por ejemplo, cómo resuelven la pregunta sobre actores, qué sé yo, del tipo Vargas Lleras, ¿no? Eventualmente políticos mucho más tradicionales, y tradicionales en el sentido de que vienen de partidos tradicionales o que tienen formas tradicionales de hacer política, ¿encontrarían lugar o no? Y cuál es concretamente el criterio? O sea, creo que esta es otra forma de preguntar cómo se traduce ese compromiso con esos principios particulares con la pregunta sobre la ampliación de la coalición y consecuentemente la ampliación de las posibilidades de ganar las próximas elecciones. Lo primero, Sandra, yo comparto esa preocupación por esa tensión que está ahí constantemente. Yo creo que ya hay un primer paso en ese aprendizaje. Francamente, yo creo que todos hemos sido muy francos en eso dentro de la coalición de la esperanza, pues en 2018 hubo mucha intransigencia, que Humberto de la Calle y Sergio Fajardo no se hubieran podido unir por las razones que sea en 2018, pues fue absurdo, y fue tan absurdo que la diferencia entre Petro y Fajardo fue de 266.000 votos y el doctor de la Calle sacó 399.000 votos, casi 400.000. Entonces, digamos, pues claro que ahí es más complejo que solo sumar votos, pero evidentemente que si hubieran ido, las posibilidades de que esa fórmula hubiera pasado a segunda vuelta habrían sido muy altas, y más grave aún, en general todas las encuestas en su momento, y hoy en día lo están mostrando también, el último estudio grueso de semana lo muestra, diciendo las posibilidades de que quien gane en segunda vuelta sea una visión más cerca al centro, tipo lo que en su momento podrían representar Fajardo y de la Calle unidos, son mucho mayores de ganarle a la derecha que las que tiene el caso de Petro. En todas los resultados de esa encuesta en segunda vuelta, el margen en promedio de Petro es como del 9 puntos porcentuales por encima de la derecha, que aún no tiene candidato fuerte, mientras que el margen de Fajardo frente a esa derecha sin candidato fuerte es de 25 puntos porcentuales en promedio. O sea, realmente sí parecería existir una visión ahí más grande de chances. Entonces, digamos, comparto, porque la intransigencia no solamente tiene costos en términos de la propia posibilidad de ganar, tiene costos luego en términos de terminar gobernados por alguien como Iván Duque con, en mi opinión, la falta de capacidad para liderar en un momento crucial de la historia de Colombia. Entonces, dicho eso, primero hay algo de reconocimiento de que se fue intransigente. Yo diría que Sergio Fajardo y en general los verdes difícilmente habríamos estado en capacidad en 2018 de haber hecho ampliar una coalición a Juan Manuel Galán, a Humberto de la Calle y a Cristo, y hoy estamos en ese lugar. Con unos acuerdos de principios, es decir, vamos a hacer una política transparente, vamos a hacer una política basada en recuperar la confianza de la ciudadanía, pero también bajo un reconocimiento, y digamos ahí entro a tu punto ya no solamente de cómo evolucionamos frente a 2018, sino cómo podemos ampliarla más hacia adelante. Yo, por ejemplo, creo, esto todavía está por discutirse, pero yo, por ejemplo, creo que hacia adelante la coalición con la que tendríamos que gobernar seguramente incluye al Partido Liberal. Y eso implicará tener una discusión sobre, yo creo, un acuerdo programático frente al Partido Liberal. Hay sectores valiosísimos del Partido Liberal, trabajo todos los días con ellos en el Congreso, Reyes Curi del Valle, que trabaja en temas de eutanasia, Juan Carlos Lozada en Bogotá, en temas de distintos usos del cannabis, gente muy valiosa, con principios liberales, con quienes uno puede, por ejemplo, pactar agenda, política pública, o sectores incluso un poco más rurales, alguien como Harry González de Caquetá, que es un político, digamos, propio del Partido Liberal, con quien uno tiene todos los puntos de encuentro frente a temas de construcción de paz. Habrá temas en los cuales tenemos diferencia, pero hay temas de desarrollo rural donde uno puede trazar una agenda. Entonces, la pregunta, insisto, es dificilísima porque implica, ¿no?, ¿Dónde traza uno la línea? Pero yo estoy convencida de que si uno es un poco más pragmático y sobre todo si uno no es intransigente frente a reconocer lo que está en juego, tiene chance de hacer acuerdos no basados en intercambios burocráticos, no basados en traicionar la propia política pública, sino basados en acuerdos de programa. Es decir, acuerdos donde quienes entren a la coalición tengan chance de poder incidir en el tipo de política que se haga.
Un ejemplo positivo de eso, en mi opinión, fue en su momento el ingreso del Partido Liberal a la Unidad Nacional en el gobierno Santos con la defensa de la ley de víctimas. Yo creo que eso fue un buen tipo de intercambio basado en política pública. Un mal ejemplo de eso, tristemente también de gobierno Santos, que me tocó vivir de primera mano, fue en la discusión de marco jurídico para la paz, terminar en una discusión que entrega burocráticamente la agencia, en su momento agencia de consolidación, encargada de la preparación de la implementación. Entonces se vuelve un perro que se muerde la cola. Busco gobernabilidad a partir de hacer este tipo de transacciones, eso me permite pasar ciertas cosas y luego termino no teniendo la capacidad porque entregué una agencia. Entonces yo, digamos, sí creo que en eso uno tiene que ser claro, no solo pierdo la confianza, sino pierdo la capacidad de ser efectivo en política pública si el acuerdo se basa en transacciones burocráticas, pero si el acuerdo se basa en política pública, en decidir prioridades, yo realmente creo que ese es el tipo de coaliciones que tenemos que formar. Por supuesto, insisto, garantizando que somos. La gente, tú dices Vargas Lleras, yo creo que representamos cosas bien distintas. O sea, Vargas Lleras y la coalición de gobernadores es típicamente el grupo de políticos tradicionales que han hecho siempre la política en lógica clientelar, que yo creo que 2018 además fue un portazo de la ciudadanía diciendo, no queremos más eso. ¿Eso es efectivo? Sí. ¿Vargas Lleras tenía mucha más capacidad de gobernar que Duque? Yo creo que sí. ¿Haría una política en la que la ciudadanía confíe y sienta que realmente ahí se está gobernando para mejorar el bienestar de la ciudadanía y no unos intereses personales y perpetuar a ciertos grupos en el poder? Yo creo que no. Y yo creo que la ciudadanía ya no come ese mismo cuento. Incluso quizás volviendo a tu punto original de si el centro es un poco nuevo, de alguna manera los partidos tradicionales enfocados en las transacciones han hecho política de centro, porque ahí no hay mucho, ahí no está el grueso del radicalismo. El grueso del radicalismo está mucho más en el centro democrático que tenía, ¿no? Esta oleada supuestamente, ¿no? En sus orígenes quería ser como antipolítica, obviamente plagado de toda la politiquería interna, pero digamos su pretensión pública era esa. Y lo propio más movimientos hacia la izquierda diciendo como nosotros somos antipolítica, nosotros no hacemos esas transacciones. El problema es que ese centro, el centro que existía, ha sido un centro de transacciones burocráticas, un centro que dejó de significar algo en términos de ideales, porque la gente ya simplemente veía a todos los políticos ahí, todos simplemente acomodándose a lo que les sirviera más para avanzar sus propios propósitos personales. El reto inmenso que tenemos es garantizar transparencia, recuperar confianza ciudadana, garantizar que efectivamente hacemos una política no de intercambios, sino de buena política pública, pero sin intransigencia, con capacidad para concertar políticas públicas con otros sectores cuando hay posibilidades de esa coincidencia. Gracias, Juanita. Pues recién ha crecido mucho la discusión pública sobre, a base de unos casos sobresalientes, todos conocemos cuáles son, sobre una reforma del sistema de justicia. Hay un temor que está bajando, Colombia está perdiendo más la institucionalidad del Estado de Derecho entre un sector de la población. Quería hablar un poco sobre los principios de la coalición y si vamos a ver el 22 de abril, cuando anuncian los principios, que vamos a ver algo sobre el sistema de justicia en Colombia. El 22 de abril, que va a ser el lanzamiento, vamos a dar a conocer 3 documentos en los que venimos trabajando. Por un lado, un poco esta idea de qué nos une, por qué este es un colectivo y qué representamos. Luego, un conjunto de principios éticos de cómo nos comprometemos a hacer campaña y cómo nos comprometemos a gobernar. Y luego un conjunto de lo que estamos llamando principios programáticos. Allí, efectivamente, habrá una referencia a la necesidad de llevar a cabo una reforma a la justicia, pero es importante señalar, y eso es parte del reto en el que estamos trabajando, que allí habrá solo unos principios programáticos, es decir, que el grueso del desarrollo del programa es parte de lo que tenemos que trabajar a lo largo de este año.
En general hay un consenso entre todos los precandidatos que la justicia requiere una reforma, que las reformas recientes se han concentrado sobre todo en la cúpula de la justicia, es decir, en cómo distribuir el gobierno y la administración de la rama, y mucho menos en los problemas del ciudadano del común, de cómo es que accede a la administración de justicia local, y que nosotros creemos que digamos, el énfasis debería estar sobre todo en la justicia del ciudadano, que hay que enfrentar la discusión de la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, etcétera, pero que el grueso del problema, lo vemos por ejemplo en mi caso en particular, que trabajo sobre todo en los temas de paz y de ruralidad, pues es que en estos 170 municipios PEDET más del 80% no tiene investigadores de policía judicial. Allí es donde suceden los homicidios de líderes sociales, y en muchos de los casos ni siquiera sabemos realmente quiénes son los responsables y en particular quiénes son los determinadores, porque no hay capacidad de investigación judicial. Porque en el 50% de ellos no hay quien haga una investigación como fiscalía para poder imputar los casos, porque luego los jueces que pueden conocer de procesos de crimen organizado están a kilómetros y kilómetros de distancia, y eso hace casi imposible que la justicia realmente esté ahí al servicio del ciudadano. Entonces, digamos, el grueso, insisto, el detalle no estará allí en lo que publicaremos el 22, habrá una expresión sobre estos principios, digamos, que guían hacia dónde creemos que tendría que hacerse esa reforma a la administración de justicia. Pero sin duda yo comparto, Ken, como dices, pues que gran parte de lo que nos está pasando, y lo veíamos la semana pasada, por ejemplo, con esta decisión de la Fiscalía de Imputación frente a Sergio Fajardo, pero muchas otras, en donde lo que empieza a estar en riesgo es la confianza de la ciudadanía en que la administración de justicia pueda dirimir los conflictos. Y eso es muy grave para la sociedad, porque el día de mañana cualquiera puede cuestionar cualquier decisión, eso desinstitucionaliza, genera un riesgo de que no hay un árbitro definitivo que diga esto es quien tiene razón, independientemente de si uno está de acuerdo o no. Pero cuando empieza a haber ese nivel de politización, perdón, de la justicia, pero sobre todo cuando no hay acceso a la administración de justicia local, pues la gente simplemente siente que la manera de resolver los conflictos es por mano propia, o es no denunciando. Parte de lo que, por ejemplo, hemos documentado es no sabemos realmente de qué tamaño es el problema de inseguridad en muchos de estos territorios, porque la gente dice, están matando gente y nadie nunca denuncia, porque no siente que la administración de justicia vaya a hacer nada. Entonces, incluso hay un problema brutal de no tener certeza qué es lo que está pasando en muchos de estos territorios que vemos desestabilizarse. Entonces sí, sin duda, hay un consenso dentro del grupo de precandidatos en torno a la reforma a la administración de justicia, concentrada principalmente en ampliar la capacidad de administración de justicia local, sobre todo allí donde no ha habido presencia de la administración de justicia. Yo me pregunto, pensando en ese tema, Juanita, si tanto la reforma a la justicia como la otra parte, digamos que parece interesarle a varios de los miembros de la coalición, que es la reforma política, y Cristo estuvo hablándonos de eso hace 15 días, como que qué tipo de aproximación, y si hay consenso al interior de la coalición, qué tipo de aproximación sería la que privilegiarían. Yo escuchaba a Cristo decir, por ejemplo, que en el caso de la reforma política, él, digamos, no tiene problema con embarcarse en una constituyente, y no le parece una mala idea, porque sugiere que, digamos, las formas o las posibilidades de reforma que se han intentado en el pasado no han progresado, pues porque simplemente, digamos, el Congreso ya parece no estar en posición y parece ser muy vulnerable a las presiones que provienen de las Cortes, y que provienen de otros lugares, digamos, en materia de lograr esa reforma. Él dice, yo no le veo futuro a eso, yo no creo que eso vaya a lograrse en el Congreso, yo creo que para eso se necesita, digamos, destapar esa caja de Pandora enorme que es la posibilidad de una constituyente. Entonces quería preguntar, como en términos del cómo, del método para lograr esas transformaciones, si hay alguna suerte de consenso, porque yo le decía a Cristo en esa conversación que teníamos que me preocupaba, digamos, el discurso de la constituyente siempre ha sido un discurso tanto de la derecha como de la izquierda. Yo personalmente soy como súper institucionalista y prefiero que la Constitución del 91 en un escenario y en un panorama político como en el que estamos la dejemos ahí quietica, porque abrir eso me produce susto cuando hay como tanta forma de explotarlo políticamente.
pero no sé en qué van las discusiones, a ver si nos puedes contar un poco. Y por ahí mismo, por ese camino de esa pregunta, el mismo Juan Manuel Galán lo decía en la conversación que teníamos acá, uno de los compromisos de la coalición tiene que ser un compromiso claramente institucional, es decir, con el fortalecimiento de los partidos políticos, con el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Eso en un escenario en donde seguramente lo has visto, las encuestas están mostrando todo el tiempo el desencanto terrible de la gente con las instituciones y la sensación de que las instituciones ya no satisfacen sus necesidades y no les responden a sus reivindicaciones, pues es una apuesta política, digamos, difícil, ¿no? Lo popular hoy en día es proponer un discurso un poco de tierra arrasada en materia institucional, porque eso es lo que la gente quiere oír, que las instituciones ya no sirven para nada y que es mejor desbaratar todo y volverlo a armar. ¿Y cuál es la posición de ustedes en ese sentido, y en qué cambia frente a las posiciones tanto de la izquierda y de la derecha que hemos escuchado en este tema, que yo sé que es un poco abstracto y filosófico, pero que me parece importantísimo? Pues Sandra, empiezo por lo último que señalabas, digamos porque creo que es en lo que hay mayor consenso. La coalición, sin duda, y puedo dar fe de eso, de las conversaciones que he tenido tanto con los precandidatos como con los miembros del comité programático, es institucionalista. De hecho, una de las frases que hemos venido acuñando es que nosotros creemos en un cambio, pero en un cambio responsable. No creemos que el gobierno de Iván Duque haya hecho un buen gobierno, creemos en varios de los ejes que tenemos que hacer cambios de política pública que tomen un rumbo sano del país, pero que la lógica no es simplemente arrasar el tablero y empezar de ceros. Y en ese sentido yo creo que hay una gran diferencia frente a la visión de Petro, que por ejemplo, más allá de las críticas a la entrevista y al formato en particular, si uno se oye las 2 horas de la entrevista entre Petro y Vicky Dávila, por ejemplo, es paradójico que lo que a él le preocupa de Venezuela es su dependencia del petróleo. No hay una sola referencia a la dictadura, al hecho de que un Estado se abrogue todo el poder. Nosotros claramente creemos en un Estado limitado, en que las reglas del juego sobre todo están ahí para que los gobernantes no vayan a sobrepasarlas, en fin. Entonces, digamos, hay un consenso pleno en torno a una visión institucionalista de garantía de unas reglas del juego que regulen en particular y limiten el poder del Estado. Dicho eso, yo como tú comparto que nosotros no podemos estar como coalición por una constituyente, lo hemos discutido y estamos en proceso de, digamos, de configurar ese consenso. He visto las expresiones que señalas de Cristo, sé que el doctor Humberto Lacalle en algunos momentos también, digamos, coqueteó con la idea de una constituyente. Extraño, hay que decirlo, porque en la vida real, en el proceso de paz, siempre nos opusimos a la visión de las FARC, por ejemplo, de una constituyente. Ellos tenían la visión de que esto terminaba refrendado una constituyente y nosotros en su momento como delegación de gobierno siempre dijimos de ninguna manera. Esta es una transición del conflicto armado a la paz, no es una transición de órdenes constitucionales. Colombia ya hizo su transición constitucional y lo que hay es que materializar los acuerdos que están ahí en la Constitución. En los documentos que venimos trabajando, todo habla de la implementación de la Constitución y de materializar las promesas que están en la Constitución del 91, pero yo creo como tú y espero que hacia allá podamos caminar, que haya un compromiso contundente de todos los miembros de la coalición, lo cual implica ceder en algunos de los casos, porque justamente pues estas personas no son idénticas, que han tenido posiciones distintas, pero implicaría si llegamos allá, y yo espero que lleguemos allá, que quienes han coqueteado con la idea de una constituyente acepten que en esta coalición tomamos la decisión de jugar bajo las reglas de la Constitución del 91. Está en construcción, digamos, diría mentira si no les digo que eso todavía está en proceso, pero creo que es posible que lleguemos allá y espero que así lo hagamos. Ahora, en términos de una reforma política, nadie, al menos insisto en el comité programático ni en esas conversaciones internas, ha hablado de hacer la constituyente, digamos, de atar los dos elementos. En general hay un consenso de que necesitamos una reforma política, hay discusiones sobre los contenidos, hay consensos, por ejemplo, en torno a la reforma del Consejo Nacional Electoral, siguiendo un poco la propuesta de la Misión Especial Electoral, la transformación de la manera en la cual se elige, que sí haya un órgano independiente que pueda hacer el proceso de regulación y de seguimiento a las reglas electorales.
Hay consenso en torno a cambiar el sistema de financiación de campañas, como la misma Misión Especial Electoral dijo, incrementar el sistema de financiación pública, no necesariamente que toda sea pública, pero que sí haya un incremento significativo de la financiación pública, que pueda haber anticipos también para que eso no suponga una barrera de acceso en varios de los casos por fuera de campañas presidenciales. No hay consenso en torno a listas cerradas. Yo personalmente defiendo listas cerradas. Creo profundamente, como lo demostró el estudio de la MOE y de la Misión Especial Electoral, que tener listas cerradas fortalece identidad partidaria, permite reducir los costos de las campañas, permite reducir tensiones entre los miembros de un mismo partido. Parte de lo que pasa en una lista abierta es que las heridas quedan, o sea, casi que los peores enemigos están dentro de los propios partidos, y eso es terrible para efectos de la acción colectiva, porque la gente queda rota, porque su peor contrincante, los que los demandan, los que terminan además ahí, son los de su propio partido. Entonces, lograr listas cerradas yo creo que le ayudaría muchísimo al sistema. Hay argumentos en contra que son interesantes también. Hay gente que dice, en un sistema tan desgastado, con tanta desconfianza, la gente quiere poder votar por X o Y que siente que lo representa y no por una lista donde no está seguro, ¿no? El contraargumento de que todavía nos falta más sistema de democracia interna de los partidos, entonces eso va a haber alguien con un bolígrafo decidiendo el orden y no va a haber posibilidad de recambios y de que gente que logre la votación pueda entrar. Entiendo los contraargumentos, aún así creo que los beneficios de cerrar las listas son mayores. Es probable que la coalición no llegue al nivel de detalle de todos estos elementos de la reforma política, pero yo esperaría que, insisto, por lo menos haya algunos de los elementos como reforma al Consejo Nacional Electoral, como financiación de campañas, que podamos ya dar puntadas públicas. Y el más importante, y comparto con lo que dices, creo que debemos poder llegar al consenso, y espero que así sea, de que en todo caso lo hagamos bajo digamos, el proceso ordinario de reforma a la Constitución, lo cual implica pasar por el Congreso y no buscar una constituyente que pues podría cambiar la esencia de la Constitución, que es un poco la diferencia entre ir a una constituyente que podría rebarajar todo el sistema, donde, insisto, yo definitivamente no estaría de acuerdo. Juanita, una cosa que nos interesa en el Consejo Canadiense es las actitudes y el papel que va a tomar la nueva generación hacia la política. Y Sandra estuvo con nosotros en un panel que hicimos con un experto en Chile, también hablando de ese tema. Entonces, la pregunta que tengo es, hasta cierto punto, de tu manera de ver el asunto, ¿tiene la nueva generación, por lo que quiere decir la nueva generación, no quieren ser responsables por los pecados de sus padres? O sea, quieren avanzar a otro nivel de la política, de sustancial o manera de hacer la política. En tus conversaciones o sea, tú eres de la nueva generación comparativamente, ¿tú ves una actitud nueva o otra manera o un deseo y un compromiso para hacer política en otra manera y también en temas de interés sobresaliente que quizás no son los intereses de sus padres o los conflictos de sus padres, por decirlo? Bueno, lo primero, y ahí quizás Sandra tiene mucho más para decir porque le hizo un seguimiento muy detallado, pero yo sí realmente creo que hay más allá de todas las tensiones que se generaron, de los casos gravísimos de violaciones a los derechos humanos, las protestas de noviembre de 2019 y luego del año pasado, pero sobre todo las de noviembre, mostraron a una ciudadanía joven muy movilizada. Y yo creo profundamente que ahí hay un resultado muy importante del acuerdo de paz. Gran parte de nuestro reto hacia atrás era incluso el hecho de que la gente poco se movilizaba. Para nosotros el cacerolazo, que es tan común en países del Cono Sur o en Europa, a pesar del tipo de noticias atroces que vivimos a lo largo del conflicto armado, pues no había mucho de esa movilización. Entonces, digamos, un primer factor de esperanza es que yo sí creo que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes se empezaron a movilizar mucho más, y que tengo esa hipótesis que habría que confirmar, que el acuerdo de paz, desmontar, digamos, al menos el aparato armado preponderante en el conflicto, como lo eran las FARC, desmontar su aparato armado, generó un espacio para que la ciudadanía, insisto, sobre todo los jóvenes, dijeran: aquí nosotros vamos a salir a la calle y vamos a salir a exigir nuestros derechos. Entonces, digamos, un primer elemento, insisto, de optimismo es, creo que el reto mayor que teníamos, que era la apatía,
al menos dimos un salto cualitativo en términos de una ciudadanía joven mucho menos apática, mucho más vinculada y preocupada por las decisiones que los afectan. Luego, un segundo elemento es que creo que allí, digamos, además hubo muchas manifestaciones de gente diciéndonos que no queremos que nos utilicen, no queremos que distintos sectores se apropien de si no somos de X o Y. Eso también se vio, por ejemplo, con las marchas después del plebiscito, de jóvenes diciendo a nosotros que no se suban los políticos a las tarimas, nosotros somos dueños de nuestra agenda. Digamos, una manera también de no dejarse usar por distintos sectores políticos, sino de ellos mismos tener su agenda. Eso desafortunadamente con la pandemia pues bajó un poco, un montón de, digamos, pues no solo factores de la pandemia misma, sino del hecho de pues crisis económica, etcétera, que pone a todo el mundo a pensar en otros elementos. Allí, y seguramente en el caso de lo que exploraron con Chile, hay coincidencias. También hay un poco esta generación que en su familia fue por primera vez a estudiar, que tuvo que ver con esto que decía que era este crecimiento lento, pero ahí, de empezar a mejorar un poco el acceso a la universidad, de empezar a mejorar un poco las condiciones del sistema de salud, de reducción de pobreza, que hizo que en los últimos 25 años hubiera un proceso lento, pero existente de mejoramiento de condiciones y de ampliación de la clase media, de tal forma que entonces había una ciudadanía, sobre todo joven, insisto, de personas que eran los primeros de su familia en ir a la universidad, que habían tenido un salto cualitativo muy importante, pero que no estaban teniendo acceso a empleo. Entonces, digamos, uno de los elementos más fuertes de esas manifestaciones era la desigualdad, la falta de empleo, la falta de condiciones laborales, un poco también creo yo en esto que, insisto, es similar a otros lugares, por ejemplo el caso de Chile, donde hay como este crecimiento más de clase media que no encuentra las oportunidades para las que ya se está preparando y que implica una política mucho más agresiva de redistribución, de generación de empleo, para que esa gente que se está preparando más sí tenga cómo acceder al mercado y no se quede truncado en sus, digamos, aspiraciones y en las oportunidades para las que se está preparando. Y lo último, y yo creo fundamental, lo decía al inicio, pues esta sí es una generación que tiene una conciencia ambiental mucho mayor y que está gran parte del otro eje fundamental de lo que uno veía en las manifestaciones, sobre todo 2019, era la gente parada en la raya diciendo contra cada una de las cosas, desde la aleta de tiburón, no, cada elemento diciendo estamos sentados sobre el segundo país más biodiverso del mundo, Colombia no puede seguir tomando decisiones como si no fuéramos el segundo país más biodiverso del mundo. Yo creo que ahí hay una conciencia también distinta. Ahora, retos, digamos, ahí hay oportunidades, retos. Es fácil que eso se baje la espuma, no solo por lo de la pandemia, sino porque hay que canalizar esa motivación en acción, porque hay tanto escepticismo de la política que entonces dicen, no, esto sí, pero yo en política sí no me quiero meter, y lograr cautivar o conquistar a jóvenes para que sí se le midan a participar en política es difícil, particularmente en zonas rurales ha sido un reto inmenso, sobre todo por el tema de deterioro de las condiciones de seguridad. Entonces mucha de esta gente movilizada dice, si me meto me matan, y eso coarta, o sea, eso hace que ese proceso de transición, insisto, que se generó de mayor movilización, se vea coartado, y pues obviamente los homicidios de líderes son el factor más grueso de desmotivación de esa acción, de ese liderazgo, de esa participación. Y luego los procesos frustrados, ¿no? Porque entonces se da esa gran conversación nacional que no termina en nada, que Duque anuncia con bombos y platillos, y entonces los que sí querían participar dicen, no, pues esta movilización es para poder lograr hacer unos cambios, etcétera, terminan sacrificados frente a los más radicales que dicen, sí, ve, no pasaba nada, yo le dije que no confiara. Y eso debilita a los sectores que creen en la movilización para la acción, no solamente en la acción para poner contra la raya, etcétera. Y muchos de esos líderes, el caso, por ejemplo, de líderes estudiantiles, lo sé, que los han atacado durísimo desde el petrismo, incluso que están en este momento pues, recibiendo amenazas en redes sociales porque ellos estaban dispuestos a tener una conversación. Esa negociación sí fue exitosa. En su momento logra al inicio de gobierno el mayor incremento y la mayor financiación del sector de educación que haya tenido el país, y aún así esos sectores más radicales, digamos, los ven como los traidores por haberse sentado a negociar con el gobierno. En el caso de la movilización de 2019, los que se sentaron pues son vistos por los otros como traidores, pero además sin resultados, porque la conversación nacional, pues como sabemos, no terminó en nada. Entonces, digamos, optimismo porque creo que hay una ciudadanía movilizada,
Riesgos, porque creo que si no logramos que esa juventud sí se active políticamente, político-electoralmente, se le mida a participar, si los partidos también no, digamos, generan procesos para atraer, cautivar, incentivar, pues eso puede quedarse simplemente en indignación y no pasar a la acción. Y yo creo que ahí hay un riesgo muy grande de que esa ciudadanía no termine teniendo una capacidad de incidencia real en las decisiones, que creo pues es el reto de participación efectiva que tenemos hacia adelante. Voy a saltar a otro tema, Juanita, que como sé que es un tema que en la medida en que avance el proceso electoral se va a ir desapareciendo, porque no es un tema que de votos, entonces voy a aprovechar y le voy a preguntar ahora, que es el tema de política exterior. Ese tema, digamos, yo creo que de pronto va a haber un poco más de discurso ahora, porque el desempeño de la administración Duque en materia de política exterior ha sido tan desastroso que hay mucho que decir, ¿no? Y hay mucho terreno por recuperar y hay, digamos, el proceso de reparación va a ser largo y creo que eso ha generado, digamos, expectativa. Pero quisiera preguntar sobre una cosa particular de a la que ya habías hecho referencia antes, que es el tema de Venezuela. Yo coincido que la izquierda y el petrismo particularmente no tienen un discurso, claro y fuerte frente a Venezuela, que no pase necesariamente, digo, yo creo que coincidimos ahí, hay que condenar claramente lo que está sucediendo con el Estado de Derecho y proponer vías para lograr una salida a eso, que es lo que tampoco ha podido hacer la derecha por estar también tan casada con solamente la condena. Entonces, ahí hay mucho por hacer, pero me pregunto en otro aspecto que tiene que ver con eso y digamos, si nos puedes contar un poco más como en qué van las discusiones de la coalición sobre este tema, me preocupa particularmente, digamos, en lo que tiene que ver con el tratamiento de la población migrante venezolana, los discursos y la aproximación de la alcaldesa de Bogotá, que es miembro del Partido Verde. Y me pregunto como cuál es la relación entre eso y, digamos, lo que se está pensando al interior de la coalición en materia migratoria y lo que se está pensando frente a Venezuela y, si quieres, en el marco más grande, lo que se está pensando en materia de nuestro proceso de inserción en lo internacional. Súper, yo tengo la esperanza de que sí tenga un rol en la campaña esta discusión, porque creo que es de fondo, pero tiene razón Sandra, que lleva haciendo tanto trabajo por esto que tristemente por el camino se pierden estos temas que son fundamentales. Lo primero es una anotación que creo que es importante hacer. Todos los miembros de la coalición y la mayoría de los militantes del Partido Verde nos manifestamos en contra de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá en el tema de los migrantes venezolanos. Ella misma tomó la decisión de pedir perdón y yo creo que reconocer que había pues cometido francamente dos graves errores al momento de hacer esas aseveraciones. Yo personalmente creo que en nada sirve hacer referencia a la nacionalidad de un delincuente, no solamente porque la evidencia nos ha mostrado que el grueso de la delincuencia en Colombia no responde a la migración venezolana, sino sobre todo porque los efectos de aseveraciones de ese tipo sobre la generación de mayor xenofobia en el país, que es creciente, que está ahí latente, pues son muy superiores a en los hechos particulares de criminalidad en la que pueda haber población involucrada. Digamos, un primer elemento de eso, yo creo que ahí hay un consenso claro dentro de la coalición y en el Partido Verde frente a ese tema. Dicho eso, lo hablábamos incluso en otro escenario justamente con Sandra, yo realmente tengo una preocupación muy grande y lo hemos discutido también con los miembros de la coalición por uno de los mayores fracasos de este gobierno en términos de política exterior, no solo por la manera en la cual han continuado un proceso que no es nuevo, pero que sí que se ha visto a lo largo de este gobierno de desinstitucionalización dentro de la Cancillería, de nombrar personas sin cumplimiento de requisitos, de personas además no capacitadas para las tareas que cumplen, sino francamente de una falta de visión estratégica
política frente a los temas más importantes para la preservación de los intereses nacionales. Y el típico caso es el de Venezuela, en donde prima la ideologización de la política exterior y la visión partidista sobre decir qué está en juego para Colombia, cuál es el interés de Colombia y cómo lo preservo. Y en el caso particular de Venezuela, pues es obvio que es en el mayor interés de Colombia promover una transición hacia la democracia y garantizar que se estabiliza la situación en Venezuela. El cerco diplomático fue un fracaso absoluto, no había ningún elemento para pensar que a punta de un cerco diplomático se iba a caer Maduro automáticamente. Colombia, además, hasta donde se conoce, porque son conversaciones reservadas, jugó un rol muy desafortunado en las conversaciones que existieron en distintas etapas entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, en donde incluso por momentos, hasta donde sé, la posición de Colombia era incluso más intransigente en algunos casos que la del gobierno Trump, en torno a promover una salida que permitiera una transición, que las transiciones son complejas, que implica ceder, que implica que hay concesiones en términos de tratamiento penal, por ejemplo, de quienes han hecho parte del gobierno de Maduro y de Chávez, que implica discusiones sobre legalización de bienes que han sido adquiridos ilícitamente, etcétera, que implica compartir poder a lo largo de un tiempo para que, digamos, no hay simplemente una caída definitivamente del chavismo, sino que ingresan sectores de oposición para que pueda haber un proceso de transición. Nada de esas alternativas, hasta donde yo sé, fueron consideradas seriamente por el gobierno colombiano, que tiene mucho más que perder de que se mantenga en Venezuela una dictadura, a lo que podría estar en juego si se hace una negociación que permitía la transición, incluso, insisto, si hay este tipo de cosas a ceder. Entonces, de nuevo, no hemos llegado a ese nivel de detalle en el comité programático. Hay un consenso en torno a señalar específicamente la despolitización y desideologización de la política exterior, que implica, como bien dice Sandra, un proceso de reparación y de restauración a un sistema diplomático que tenía falencias, pero que sin duda no había llegado al nivel de ideologización al que ha llegado bajo este gobierno. Y en eso hay un consenso en la coalición. Hay un consenso también en que hay que apoyar una transición a la democracia en Venezuela y que eso pues pasa por un proceso muy seguramente de negociación. Hasta ahí llegan, digamos, elementos de consenso, pero sobre todo más que por, yo creo, falta de consenso, porque todavía el nivel al que estamos de detalle es como en esas grandes líneas y no todavía el detalle específico. Dicho eso, y pasando, digamos, a tu punto de la inserción, este tampoco ha sido objeto de detalle todavía dentro del comité programático, pero desde la Comisión para la Situación de Venezuela en el Congreso le enviamos de manera multipartidista al gobierno Duque una carta en la que expresamos nuestra, por supuesto, reconocimiento de la decisión del Estatuto Migratorio, pero una preocupación sobre dónde están los recursos y cuál va a ser un poco, digamos, la visión frente a un COMPES de largo plazo, porque, pues claro, maravilloso la integración. Yo creo profundamente en que en realidad lo que ha mostrado la evidencia es que las migraciones tienen el potencial de contribuir al bienestar de los países, al crecimiento económico, a financiar sus sistemas pensionales, etcétera. Pero eso sí y solo sí hay un proceso serio donde hay unas reglas de cómo se entra, cómo se mantiene, qué derechos se adquieren y, por supuesto, cómo se financia la satisfacción de esos derechos. Y eso es lo que está muy poco claro en el caso del gobierno Duque. A la fecha no hemos recibido una respuesta que haga que esa sea una política realista y no simplemente pues un globo que mandan y que da muchos aplausos, porque es importante, porque quizás creo que es la única política pública que este gobierno ha tenido algo de liderazgo para poner sobre la mesa siquiera una discusión de un tema innovador, pero pues no está soportada en ningún elemento de presupuesto en este momento, lo cual sería muy grave, sobre todo para municipios de quinta, sexta categoría en la frontera, en Catatumbo, en Arauca, donde pues no tienen un centavo esos municipios para poder materializar el acceso de la población venezolana a todos estos servicios si no hay un compromiso mucho más serio del gobierno nacional. Y eso sí que puede generar olas adicionales de xenofobia, porque es una promesa, ¿no?, que genera esta expectativa y que si no se cumple, pues empieza a generar unas hordas de rechazo. Entonces, insisto, por ahora, y eso es parte del reto, la coalición todavía tiene ciertos elementos, no ha llegado a todo el detalle, pero hay sin duda un convencimiento de que este ha sido un gobierno que ha ideologizado y usado de manera partidista la política exterior y que eso hay que definitivamente
desterrarlo, echarlo para atrás e iniciar un proceso de recuperación de una política exterior estratégica basada en la preservación de los intereses nacionales de Colombia. Gracias, Juanita. Pues ya, pues no queremos abusar tu tiempo, ya sobrepasamos la hora. Hay varias preguntas de los oyentes. Si nos permite un minuto más, y voy a preguntar uno, es más como más que una pregunta, pero dice el señor, es evidente que tanto la coalición de la esperanza necesita para ganar el pacto histórico y también el pacto histórico necesita de la coalición de la esperanza para poder llegar a la presidencia. Y continúa diciendo, sin algo de eso, el país va a tener 4 años más del centro democrático, más o menos. Tu opinión en pocas palabras. Yo sé, no es una pregunta de pocas palabras, pero una respuesta de pocas palabras, pero así es. Muy importante. Lo primero es que yo creo que este es un sistema, en últimas, sobre todo ahora que hay consenso en torno a hacer una consulta en marzo del 2022, el mismo día de las elecciones de Congreso, que va a ser a 3 vueltas. Y eso es importante porque las vueltas lo que permiten, las distintas rondas en las cuales los ciudadanos salimos a votar, permite ir agregando prioridades. Entonces, hay sectores, e intuyo que la pregunta seguramente tiene algo de eso, hay sectores que creen que para ganarle a la derecha, para ganarle al uribismo, el pacto histórico y la coalición de la esperanza deberían hacer una coalición desde ya, ¿no? Ir a una consulta juntos en marzo para poder escoger candidato único para primera vuelta. Yo entiendo esa visión, no solo por lo que ha representado el Centro Democrático, lo que ha significado Duque en el poder, y hay como una ansia de decir un poco el eslogan, ¿no? O nos unimos o nos hundimos. Entiendo eso, pero lo que nos muestra un poco el análisis de los resultados de 2018 es que realmente, y hacia atrás lo que nos muestra el resultado de la segunda vuelta de la reelección de Santos, es que hay un sector que lo mueve el antiuribismo y que no importa qué sector, si está más a la izquierda o más hacia el centro, va a votar en contra de Uribe, pero que también existe un sector grande que va a votar en contra de Petro o de lo que entienda como una izquierda radical y que le tiene profundo miedo a Petro. Yo, por ejemplo, insisto, le tengo miedo a Petro en temas de ser capaz de saltarse el tablero, de ser capaz de desinstitucionalizar. Cuando lo veo justificar la lucha armada y decir, no, no cometimos, no, teníamos derecho a ir a la guerra y justificar la violencia guerrillera, que yo digo, ya ni Timochenko hace eso. Timochenko sale a decir, nunca teníamos derecho a cometer crímenes. Ni siquiera eso que hoy es capaz de decir Timochenko es capaz de decirlo Petro. Entonces, digamos, yo entiendo que esos miedos existen de lado y lado. Entonces, bajo esta otra visión, lo que tenemos que hacer es ir agregando prioridades. Y en ese sentido, poder tener una primera vuelta que permita escoger un candidato único de centro, centro-izquierda en esta coalición de la esperanza en marzo, competir en primera vuelta contra el pacto histórico y, por supuesto, que si la coalición de la esperanza pasa a segunda vuelta, yo espero, y además gran parte de lo que hemos promovido es bajar a la hostilidad en la discusión pública, porque yo creo que gran parte de la ciudadanía que escoja el pacto histórico en primera vuelta, personas además con las que tengo constantemente relaciones en el territorio, hablamos de sus preocupaciones, me dicen voy a estar en la campaña de Petro, perfecto, adelante, pero son personas que no tengo ninguna duda, muy seguramente van a llegar acá en una segunda vuelta. Yo creo que eso es lo que nos garantiza que tengamos una posibilidad de derrotar a la derecha y al uribismo. Entiendo que haya otros que crean que vamos juntos mejor. Mi miedo y un poco la evidencia que hemos visto de lo que pasó en 2018 es que si vamos juntos, espantamos a un sector de centro derecha y de centro que no es capaz de votar tan a la izquierda. Si logramos que la fórmula que pase en primera vuelta a segunda vuelta sea un poco más hacia el centro, vamos a lograr recoger los votos de la izquierda y de algo de centro derecha muy probablemente que nos permita ganar, que fue en últimas como ganó Santos en segunda vuelta contra Oscar Iván Zuluaga. Y termino con esto. Como habrán visto,
Lo que pasa es que además somos alternativas distintas. O sea, aquí no solamente hay un tema de mecánica electoral, en muchos temas representamos alternativas distintas, en temas económicos, en temas de cómo creemos que se hace, por ejemplo, la política exterior, en temas de cómo se lucha contra la pobreza, en temas de cómo logramos desarrollo sostenible entre los elementos ambientales, económicos y sociales. Tenemos propuestas distintas y es la ciudadanía la que tiene que poder escoger, en mi opinión, en primera vuelta, cuál de esas alternativas pasa a segunda vuelta. O porque ideológicamente tenga una visión distinta, o porque desde un punto de vista electoral crea que a una de esas alternativas tiene más chances de derrotar a la derecha y al uribismo en segunda vuelta. Pero insisto, para mí fundamentalmente, uno, somos alternativas distintas entre la izquierda y esta alternativa de centro-centro-izquierda, y dos, en mi opinión, tenemos más chances, si uno lee las encuestas, de derrotar en segunda vuelta a una alternativa de derecha y del uribismo, que si quien pasa es una alternativa de izquierda, y creo que repetimos lo que pasó en el 2018. Pues muchas gracias, Juanita, por la respuesta y por la más de una hora, hora 10, si me calculo bien, por estar con nosotros. Ha sido sumamente interesante. Gracias a Sandra, por supuesto, como siempre, a Claudia Mejía, nuestra intérprete, y Marta Blackwell, siempre la organizadora de la logística y todo de esos webinars. La grabación de la sesión va a estar en nuestro sitio web ccacanada.com o hoy por la noche o mañana a más tardar. Y vamos a continuar con la serie en 2 semanas y vamos a anunciar pronto el nuevo político que va a charlar con nosotros. Entonces, de nuevo, gracias, muchas gracias, Juanita, y suerte. Muchísimas gracias, Juanita. Sandra. Gracias a ustedes por esta invitación y por esta ronda de qué significa el centro. Chao, chao.